Muy buenas tardes, queridos hermanas y hermanos. En esta tarde yo quiero presentarles un mensaje muy importante que habíamos descuidado un poco durante estos tiempos. Me refiero nada más y nada menos al mensaje de la justificación por la fe. Hoy les voy a compartir el inicio del estudio de la justificación por la fe según la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía. Y para iniciar este estudio vamos a suplicar autorización divina. Para eso vamos a orar. Oremos. Bendito eterno Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, por favor, suplico a tu trono de gracia que me ayudes en esta hora de poder compartir este mensaje. Si en algo he cometido falta delante de ti, Padre Santo, perdóname. Y yo te pido en este momento, a tu trono de gracia, la presencia, ayuda del Espíritu Santo del cielo, para que yo pueda hablar de este mensaje. Yo no sé predicar, Padre Santo, tampoco sé hablar, pero sí en mi mente y mi corazón deseo compartir el mensaje que nos has enviado y nos has ordenado. Por eso, una vez más, suplico, por favor, Padre, a tu trono de gracia, que me ayudes, que este mensaje puedan escuchar mis hermanas y mis hermanos, o puedan entender, aceptar y llevarlo a la práctica. Son favores que suplico en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanas y hermanos, en esta tarde yo voy a empezar este mensaje con algunas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué significa el mensaje de la justificación por la fe? El mensaje de la justificación por la fe significa toda la palabra de Dios, espíritu de profecía y todo lo que nos corresponde hacer a nosotros como cristianos. También significa la voz del cuarto ángel de Apocalipsis, capítulos 18, versículos 1 en adelante. Así dice la sierva del Señor, Elena G. de White. Entonces, ¿cómo deberíamos recibir el mensaje de la justificación por la fe como adventistas? Debemos recibir con mucho amor y gozo. Debemos estudiar con mucha humildad y reverencia y luego entender, aceptar y luego llevar a la práctica. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios, Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el año 1888? En 1888 Dios envió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día el mensaje de la justificación por la fe a través de los pastores como Waggoner y Jones. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día rechazó, se negó a aceptar este mensaje de la justificación por la fe. Esa parte es muy triste realmente, queridos hermanas y hermanos. Por eso, queridos hermanos, hoy iniciaremos el estudio del mensaje de la justificación por la fe para que nosotros ya no cometamos el mismo error o delito. ¿Por qué digo delito, hermanos? Porque si nosotros no aceptamos el mensaje de la justificación por la fe hoy, ¿qué va a pasar? No vamos a poder alcanzar el carácter de nuestro Salvador en nuestro ser y tampoco vamos a poder recibir la lluvia tardía. Entonces, no vamos a poder dar el mensaje del fuerte pregón. Entonces, cuando venga el juicio de Dios, seremos desaprobados y seremos sentenciados para la segunda muerte, para la muerte eterna.
Así como la justicia humana, cuando uno comete el mayor delito, entonces le sentencian cadena perpetua o pena de muerte. En este caso, nosotros también estaríamos sentenciando nosotros mismos por no aceptar, queridos hermanas, hermanos, y así no podremos tener lugar en la patria celestial. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a irnos a la palabra de Dios, a la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1, dice la palabra de Dios: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Antes de explicar, yo tengo tres preguntas. El primero es, ¿sabían que el ángel de Apocalipsis 18 representa al mensaje del cuarto ángel? Claro que sí. Siguiente pregunta es, ¿el ángel de Apocalipsis 18 es simbólico o literal? Claro que sí, el ángel del Apocalipsis 18 es simbólico y va a ser representado al pueblo de Dios, Iglesia Adventista del Séptimo Día, organizada. Si ellos hubieran aceptado el mensaje de la justificación por la fe, pero rechazaron. Qué triste esa parte, ¿no? Cuando el pueblo rechaza el orden divino, ¿no? La tercera pregunta es, ¿qué mensaje trae el cuarto ángel de Apocalipsis 18? El mensaje de la justificación por la fe. El siguiente pregunta también sería, ¿qué nos quiere explicar el ángel del Apocalipsis 18:1 con respecto al mensaje de la justificación por la fe? Dice la palabra de Dios: Dios envió a través del cuarto ángel un mensaje muy importante para su pueblo, un mensaje que les llevaría al pueblo de Dios a alcanzar el carácter de nuestro Salvador Jesús. Así poder recibir la lluvia tardía, así también recibir el derramamiento del Espíritu Santo de Dios y alcanzar una iglesia pura y santa, sin manchas ni arrugas, un pueblo triunfante. Pero como la iglesia rechazó, se perdió estas grandes bendiciones. Seguidamente, hermanos queridos, vamos a ir al Apocalipsis capítulo 18, versículos 2. Dice la palabra de Dios en ahí: clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Hermanas, hermanos, si el pueblo de Dios hubiera aceptado este mensaje de la justificación por la fe, entonces hubieran brillado, hubieran hecho brillar con gran poder la gloria de Dios. Entonces hubiera sido predicado este mensaje y Dios hubiera ejecutado su juicio y hubiera ya sentenciado a la Babilonia. Entonces, como no aceptaron el pueblo de Dios, bueno, pues se prolongó el tiempo hasta nuestros días. Es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a seguir continuando, queridos hermanas, hermanos, aquí en la palabra de Dios. Como no aceptaron el mensaje, no se cumplió la profecía de Apocalipsis 18 y como rechazaron, se prolongó pues el tiempo hasta nuestros días, como ya dije ya. ¿Esto en dónde encontramos, hermanas, hermanos? Esto lo encontramos en Mensaje Selecto, tomo 1, página 138, párrafo 3. La pregunta también sería, ¿por qué Dios quería que se cumpliera la profecía de Apocalipsis 18 en los años 1888? ¿Cómo estaba la humanidad en general? La palabra de Dios dice en Apocalipsis, la palabra de Dios dice, hermanos, en versículos 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella.
Entonces quiere decir que el pueblo de la humanidad en general estaba en una apostasía, estaba en una prácticamente en la condición de Sodoma y Gomorra, vamos a decir así, porque estaba lleno de engaño, lleno de mentira, injusticias. Habían bebido el vino del furor de su fornicación. Eso significa, habían abrazado doctrinas falsas que la Iglesia Católica les había dado, hermanos queridos. Y vamos a seguir continuando entonces. La pregunta también sería otro. ¿Será que hoy en nuestros días está en la misma condición la humanidad, incluida la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Claro que sí, mis queridos hermanas, hermanos. Desde el año 1888 que rechazaron la justificación por la fe, ha pasado cerca de o más de 136 años y la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en la condición del Apocalipsis, capítulos 18, versículos 3, con todas sus características y rechazando el mensaje de la justificación por la fe. Eso es lo más triste y lo más peligroso, queridos hermanas, hermanos. Ya han pasado cerca de o más de 136 años, la iglesia organizada hoy sigue rechazando y rechazando. También los miembros seguimos rechazando y rechazando, queridos hermanas, hermanos. Es momento que el pueblo de Dios despierte, por favor, despertamos. ¿Qué les parece, hermanos queridos? ¿O estoy equivocado? Si estoy equivocado, pueden corregirme, pero siempre con un escrito está, mis apreciados hermanas, hermanos. Siguiente pregunta también quiero hacerle es, ¿qué significa, por ejemplo, el mensaje justificación por la fe? Algunos ejemplos están aquí, por ejemplo, he puesto. Algunos de los ejemplos son la obediencia, respeto y reverencia a Dios por amor. El plan de redención por la humanidad caída. Proclamación del mensaje de los 3 ángeles. El amor a Dios y amor al prójimo. También está guardar los 10 mandamientos de Dios e incluir el Santo Sábado. El mensaje de la reforma pro salud y la reforma educativa, según al orden o modelo divino. También es uno de los significados, es restaurar la salud física, mental y espiritual de cada uno de nosotros a semejanza de nuestro Salvador. También significa restaurar el imagen y carácter de nuestro Salvador o de nuestro Creador en nuestro ser. También significa restaurar los principios bíblicos y el espíritu de profecía. Como último he puesto, restaurar las grandes verdades que fueron menospreciados. Eso significa el ejemplo de la justificación por la fe. Entonces, cuando el pueblo de Dios en 1888 rechazó este mensaje, todos estos mensajes que he mencionado han rechazado. Como resultado, hoy la iglesia ya no está basado a los principios divinos, queridos hermanas, hermanos. Y es lo más triste que uno puede sentir, ¿no? Bien, hermanas, hermanos, vamos a seguir continuando entonces. Y a continuación vamos a ir un poco a la historia del pueblo de Dios, Laodicea. Sabemos que el movimiento de la iglesia Laodicea comienza en el año 1830 a través de Guillermo Miller, ¿verdad? Los milleritas. Y luego nos vamos al año 1844. En el año 1844 suceden 2 acontecimientos muy importantes. Uno de ellos es el Gran Chasco de 22 de octubre de 1844. El segundo es el inicio del juicio investigador.
el juicio investigador. Estamos en juicio, queridos hermanos, estamos en tela de juicio, hermanos queridos. Con más razón deberíamos de aceptar el mensaje de la justificación por la fe. Ahora nos vamos, hermanos, rápidamente al año 1863. En el 1863 también suceden dos acontecimientos muy importantes. Uno de ellos es la organización o constitución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Segundo es el Dios Todopoderoso ha enviado a su pueblo el mensaje de la reforma pro salud, que poco a poco fue, ¿qué cosa, hermanos? Rechazándose también. Y rápidamente nos vamos al año clave, que es el año 1888. En el año 1888, la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, Pueblo de Dios, rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Cuando rechazaron el mensaje de la justificación por la fe, han introducido mensaje de justificación por la fe, pero falso. Verdad mezclada con la mentira. ¿Traído de dónde? De la Iglesia Católica Romana. Esta justificación que dice, hasta que Jesús venga, seguiremos pecando, ¿no? Por ejemplo, usaron este texto bíblico en Romanos capítulos 3. En Romanos capítulos 3, versículos 10. Este versículo usaron y interpretaron de una manera erróneamente, diríamos, ¿no? Dice aquí, como está escrito, no hay justo ni un a uno. Así dice Romanos capítulos 3, versículos 10. Entonces, queridos hermanos, usando este texto, dicen ellos, ¿no? Hasta que Cristo venga, seguiremos pecando. No hay ni un justo. Pero nuestro Dios Todopoderoso, para que el hombre alcance a ser justo, ha enviado el mensaje de la justificación por la fe, pero ellos rechazaron. También han usado, por ejemplo, el texto que está aquí en Primera de Corintios, ¿no? Primera de Corintios, capítulos 15, versículos 52. Dice aquí la palabra de Dios, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, seremos transformados. Este texto lo han interpretado de esta manera. El pueblo de Dios va a seguir pecando y también al mismo tiempo arrepintiéndose también hasta que nuestro Señor Jesús aparezca en la nube de los cielos y un abrir y cerrar los ojos seremos transformados. Así que no te preocupes qué comes, qué tomas, cómo te vistes, a qué hora vas a la iglesia, a qué hora en la tarde si vuelves o no. Con tal que apoya a la iglesia, con algunos deberes que tiene la iglesia, apoya con tus diezmos las ofrendas, sé un miembro activo, ya eres salvo. Así nos han engañado, queridos hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios dice aquí en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 6, aquí en 2 de Corintios, capítulo 6, la palabra de Dios declara de esta manera. Versículos 14, capítulo 6, versículos 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así dice la palabra de Dios. Hermanos, si la iglesia va a seguir pecando, arrepintiéndose, arrepintiéndose, hasta que venga nuestro Señor Jesús, eso quiere decir que en la iglesia tiene que haber el pecado y la verdad, o la mentira y la verdad. Pero la palabra de Dios dice, no puede haber comunión o armonía con la luz, con las tinieblas. Entonces, aquí estamos viendo que nuestra iglesia organizada también ha adoptado doctrinas del panteísmo o apología traído de la Iglesia Católica Romana.
Ahora, ¿qué es la doctrina del panteísmo? ¿Qué es la doctrina de la apología? Doctrina de apología, hermanos queridos, es el texto bíblico o párrafo de espíritu de profecía, torcer muy sabiamente, torcerlo y explicar de una manera torcida. Eso significa, hermanos queridos, la doctrina de apología, y eso lo están aplicando en la iglesia organizada. Eso también lo están aplicando en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, testigos mormones, en diferentes iglesias dominicales también, hermanos queridos. Por eso que hoy nosotros necesitamos comprender estos mensajes tan importantes para que nosotros no seamos engañados. Bien, aquí tenemos otra pregunta más todavía. ¿Será que el pueblo de Dios nominal o organizada hoy sigue rechazando el mensaje de la justificación por la fe? Claro que sí, aún peor, mis queridos hermanas, hermanos. Hoy se está aplicando justificación por la fe traído de la Iglesia Católica Romana. Porque la Iglesia Católica Romana te dice, no, ama a Dios, cree en Él y serás salvo. Porque Cristo ya murió por ti, ya derramó su sangre en la cruz. Y por la gracia eres salvo, no por barrer el santo sol, no por practicar reforma por salud, reforma educativa, o no por restaurar la imagen o el carácter de Cristo en nuestro ser vas a ser salvo. No, porque Jesús ya pagó por tus pecados. Así que por la gracia eres salvo. Así que no es necesario que hagas nada para ser salvo. Esa es una teología traída de la Iglesia Católica, y eso hoy se está aplicando en diferentes organizaciones religiosas, incluido en la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Ahora sí, queridos hermanas y hermanos, nos vamos a ir al espíritu de profecía. Bien, entonces, hermanos, vamos a ir al espíritu de profecía. Aquí tengo yo un material muy bonito, ya resumido el tema de la justificación por la fe. Dice aquí la palabra de Dios, la sierva del Señor, en estos párrafos. Dice la palabra de Dios: la importancia del mensaje de la justificación por la fe, un mensaje de vida o muerte para la iglesia y el mundo. Dice también la palabra de Dios: porque Satanás no quiere que esta verdad sea presentada. El enemigo del hombre y de Dios no mira con agrado que esta verdad, justificación por la fe, sea presentada con claridad, porque él sabe que si el pueblo la acepta enteramente, quedará quebrantada su poder. Eso lo dice en el libro Elena G. de White, River Herald, ¿no? 3 de septiembre de 1889. Continuamos. Dice la palabra de Dios: el pensamiento de que la justificación por la fe no es imputada, no por mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemigo no quiere que esta verdad sea presentada, porque sabe que si la gente la recibe, habrá perdido su poder sobre ella. Porque si la gente lo recibe, el mensaje de la justificación por la fe, va a alcanzar tener el carácter de Jesús, y van a recibir la lluvia tardía, y luego, ¿qué van a hacer? Van a pasar a la lista de los 144,000, entonces Satanás pierde. Y Satanás no quiere perder, por eso que hoy en día Satanás manipula nuestra mente siempre y cuando nosotros nos entregamos a él, cuando nosotros lo cedemos, cuando nosotros le damos campo al enemigo, y el enemigo puede manipular nuestra mente, queridos hermanas, hermanos. Seguimos continuando. El mensaje de Dios llegará al pueblo, y si entre los hombres no habría quien lo diere, lo anunciará las piedras. Hermanos queridos,
Yo sé que algunos ya han escuchado un pastor evangélico llamado Miguel Ángel Ortiz, está predicando justificación por la fe. Un pastor evangélico comprendió el mensaje de la justificación por la fe, pero nuestros pastores, eso lo encontramos, queridos hermanos, Reverend Gerald, 26 de octubre de 1892. Vamos a seguir continuando. El mensaje de justificación por la fe, presentado en 1888, en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecadores del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Recibir la justificación, la justicia de Cristo, manifiesta en la obediencia. ¿Qué cosa dice? En la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, a todos los mandamientos, leyes, preceptos, ordenanzas, decretos, tanto como la ley moral, la ley civil y la ley de salud. Si nosotros no cumplimos esto, hermanos queridos, será imposible que podamos restaurar el carácter de Cristo en nuestro ser. Vamos a seguir continuando entonces. Dice, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel. La justificación por la fe también es mensaje del tercer ángel, como les dije anteriormente, que ha de ser proclamado en alta voz, según Apocalipsis capítulos 14, versículos 6. Y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. Eso lo encontramos, Testimonio para los Ministros, páginas 91, párrafo 2. Seguimos continuando. Ustedes saben que una luz preciosa ha brillado en conexión con la luz de Dios. Así como la justicia de Cristo ha sido presentada con esa ley, el doctor Waggoner les ha presentado una preciosa luz, no nueva, sino que una luz antigua que se ha perdido de vista de muchas mentes. Como sabemos que Apocalipsis 18 fue escrito en el primer siglo de la era cristiana, ¿verdad? Entonces, quiere decir que han pasado muchas etapas de la iglesia y algunos lo han recibido y algunos lo han rechazado. Por eso aquí dice, no, la luz es antigua que ha sido perdido, dice, no, de vista de muchas mentes. Y que ahora está brillando, dice, que ahora está brillando en claros rayos. No las coloquen bajo una falsa luz. No las coloquen bajo una falsa luz. Mantengan el Espíritu de Cristo. Esto lo dice también en material escrito de Elena G. de White, de 1888, página 175. La enseñanza de Jones y Waggoner era que la verdadera justificación por la fe hace justo al creyente. Como nosotros hemos leído antes, en libro de Romanos, capítulos 3, versículos 10, decía que no había ni un justo. Entonces este texto se habían agarrado los católicos, los evangélicos y también los adventistas para desviar de la verdadera fe a nuestros hermanos que tienen poco conocimiento. Por eso que Dios Todopoderoso, al ver este gran error, Dios envió la justificación por la fe para que mediante la justificación por la fe el ser humano o el cristiano pueda llegar a ser justo. Y dice, hermanos,
El mensaje de la verdadera justificación por la fe hace justo al creyente en el sentido de que lo reconcilia con Dios, convirtiéndolo así en un obediente hacedor de la ley. Interesante esta palabra, hermanos queridos. Y eso ocurre antes de lo que comúnmente entendíamos por santificación. Ese mensaje escandalizó al adventista histórico. ¿Quién es la iglesia adventista histórico? Es nada más y nada menos la iglesia adventista séptimo día organizada, porque es una iglesia histórica, una iglesia bíblica, iglesia profética. Sí, mis queridos hermanos. Y bien, vamos a seguir continuando. Bien, vamos a seguir continuando. Dice la palabra de Dios aquí. Bien, dice aquí la palabra de Dios. La carne y el yo, el hombre viejo que se gloria, debe ser abatido, crucificado, subyugado, dice. ¿Qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe también es, ¿qué dice acá? Que tenemos que crucificar al yo. Dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Vamos a ir continuando. Dice la palabra aquí. Recibir la justicia de Cristo es recibir el carácter perfecto de Cristo. Recibir la justicia de Cristo es recibir el carácter perfecto de Cristo. Entonces, cuando la iglesia nos dice que la iglesia va a seguir pecando hasta que el Señor Jesús aparezca por segunda vez, y cuando Él aparezca, en un abrir y cerrar los ojos, seremos transformados, eso es completamente mentira, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que vamos a alcanzar carácter perfecto de Cristo, los cristianos sinceros que buscamos de corazón la salvación. Dice también la sierva del Señor, la palabra de Dios. El hombre perdonado y revestido con las bellas vestiduras de la justicia de Cristo está de este modo sin falta delante de Dios. Está sin falta delante de Dios. Vamos a ir continuando. Comentario bíblico adventista, creo que es, tomo 5, páginas 1070. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. ¿Qué cosa dice? Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Eso lo encontramos, Mensajes Selectos, tomo 1, página 461. Continuamos. El que echa mano de la justicia de Cristo puede llegar a ser un hombre perfecto en Cristo Jesús. Testimonio para los ministros, página 150, párrafos 1. Entonces, queridos hermanos, cuando algún ministro, pastor nos dice, esos hermanos que están en Sacsayhuamán, que están predicando, que están ahí alarmándose con las profecías, con reforma pro salud, vegetarianismo, están locos. Nosotros, no hay ni un justo en este mundo. Hasta que nuestro Señor Jesús venga, seguiremos pecando. Entonces, con estas palabras nos han engañado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice aquí que vamos a llegar a ser hombres perfectos en Cristo Jesús. Continuamos. A todo el que cree, Cristo le da un nuevo carácter. Todo el que en él cree, Cristo le da un nuevo carácter. Este carácter mediante su infinito sacrificio. Es la reproducción de su propio carácter. La justificación por la fe se manifestará por medio de una transformación del carácter. La justificación por la fe se manifestará por medio de una transformación del carácter. Esa es para el mundo la señal de la verdad
respecto de las doctrinas que profesamos. Crezca en su carácter. El consejo de Dios es que crezcamos en nuestro carácter a semejanza de nuestro Dios. El carácter de Cristo es su gloria. Debemos crecer más y más a su semejanza divina para alcanzar plenamente estatura de hombre y mujeres en Cristo Jesús. Aquí la sierva del Señor nos hace una pregunta. Dice la sierva del Señor: ¿permitirán ustedes que Cristo realice esta obra de sacrificio en sus corazones? Yo diría personalmente, claro que sí, que nuestro Salvador haga un sacrificio en nuestros corazones para poder alcanzar su carácter. Dice la palabra de Dios: hoy pueden ser perfectos en Él. Tienen la seguridad de que por medio de la santificación de la verdad pueden ser perfeccionados en la unidad. La justicia de Cristo no es un manto. Acá hay una cosa muy importante. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Porque muchos nos han dicho hoy en día: no te preocupes que comes, que bebes, cómo andas. Porque nuestro Señor Jesús ya pagó por nuestros pecados. Por la gracia de Cristo somos salvos, no por las obras de la ley ni por las obras. Nos han enseñado este texto bíblico torcido y nosotros hemos creído, entonces estamos descuidados en la iglesia, sábado tras sábado, ahí pasando tiempo sin avanzar en un proceso de santificación. Pero aquí la palabra de Dios dice: la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Dice, hermanos queridos, tener a Cristo es tener su justicia para guardar la ley como una delicia. La luz de la justificación a través de la fe y que la justicia de Cristo debe convertirse en nuestra justicia. De lo contrario, no podemos guardar la ley de Dios. No podemos guardar la ley de Dios. Si la justicia de Cristo no está en nosotros, no vamos a poder guardar la ley y la ley se hace como una carga para nosotros. Hay peligro de hacer incluso de estos temas una teoría. Eso es muy triste y muy peligroso. Yo puedo estar predicando aquí adelante de la justificación por la fe, pero si no lo vivo, se convierte en una teoría, nada más una teoría. Entonces somos como metal que suena y suena. Que no pase con nosotros, mis queridos hermanas, hermanos. Y no practicar la verdad que se expresa, los que llevan este mensaje deben llevar consigo el carácter puro de Cristo Jesús. Materiales de 1888 de Elena G. de White, página 461. Sería bueno, queridos hermanos, recomendable conseguir este material de 1888. Porque aquí está la historia de la justificación por la fe, para que no podamos ser engañados. Estamos justificados por la fe. Lleva consigo la alegría al obedecer en toda su vida. La paz con Dios es el resultado de lo que Cristo es para él. Las almas que se someten a Dios, que lo honran y que son hacedoras de su palabra, estos son los que van a recibir la lluvia tardía. Vamos a ir continuando rápidamente. ¿Serás santual hacer las obras de Cristo en una nueva vida espiritual? Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad de Dios. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia de Cristo. La religión de Jesucristo es algo más que hablar. La justicia de Cristo consiste en acciones rectas y buenas obras, impulsadas por motivos puros y generosos. La justicia exterior sin el adorno interior no vale para nada, mis queridos hermanas, hermanos. Vamos a continuar rápidamente. Dice la palabra de Dios
aquí, victoria completa sobre el pecado, permaneciendo en conexión con Cristo. Cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo, no tendremos ningún placer por el pecado, porque Cristo estará trabajando con nosotros y podemos cometer errores, pero odiar el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Y si nosotros seguimos practicando pecado intencionalmente, es como seguir golpeando a Jesús en la cruz. Eso hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Vinculado, unidos al ser infinito, el hombre es hecho participante de la naturaleza divina. Ya no tiene efecto contra él los dardos del maligno, porque está revestido de la panoplia de la justicia de Cristo. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina y así se combina la divinidad y la humanidad. Es lo que queremos, queridos hermanos. Eso lo dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 426, párrafo 3. El amor habilita para trabajar como Cristo en la obra médico misionera todos los días. El amor habilita para trabajar como Cristo en la obra médica misionera todos los días. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquí el grupo de Sacsayhuamán, estamos ya muy consideradamente avanzado en preparación de médicos misioneros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es mandato de Dios que cada uno de nosotros como miembro de la iglesia adventista verdadero o pueblo remanente de Dios, todos tenemos que ser médicos misioneros. Si no lo somos, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos queridos? No somos aprobados por Dios o no podemos trabajar en la obra de Dios. Entonces seremos rechazados. Y también quiero compartir, continuando este mensaje, hermanos, en espíritu de profecía, dice la palabra de Dios. Por medio de Cristo debía difundirse como fuego en el rastrojo a todo el mundo. Entonces, en poco tiempo, en unos 5 años que la iglesia hubiera cumplido la misión evangélica, Cristo ya hubiera venido por segunda vez y estaríamos ya en Canaán celestial. Por haber rechazado el mensaje, se ha prolongado el tiempo de gracia hasta nuestros días. Gracias a Dios que hasta ahorita todavía está abierto un poco la puerta de la gracia. Entonces yo le invito, hermano, que venga antes que se cierre la puerta de la gracia. Dice la sierva del Señor, aún la iglesia no ha despertado ni ha aceptado el mensaje de la justificación por la fe. Eso es muy triste, queridos hermanos. Vamos a seguir continuando. Dice, cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se prolongará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre. Vamos a contar rápidamente. Acá tengo 2 párrafos más y ahí termino. Dice la palabra de Dios, si la iglesia adventista en 1888 hubiera aceptado el llamado y hecho su obra, ya Cristo habría venido por segunda vez. Si la iglesia de Cristo hubiera hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Eso dice también en Desea a todas las gentes, páginas 587 y 588. Bien, con esta parte termino. Dice aquí la sierva del Señor. En 1888 fue el inicio de la luz del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que iluminará la tierra con la gloria del carácter de Cristo. Es el fuerte pregón con el poder de la lluvia tardía.
Vamos a encontrar rápidamente aquí, hasta para terminar. El tiempo de prueba está juntamente encima de nosotros, pues el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado con la manifestación de la justicia de Cristo, el Salvador que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz de aquel ángel cuya gloria iluminará toda la tierra. Eso lo dice en ¿cómo se llama? Gerald, ¿no? Hermanas, hermanos, hoy Dios está llamando a cada uno de nosotros para que podamos hacer brillar, iluminar toda la tierra con la gloria de Dios a través del mensaje de la verdad presente. Pero hoy el pueblo de Dios rechaza y rechaza. No quiere aceptar este mensaje de la reforma pro salud o este mensaje de la verdad presente. Es lo muy triste, mis queridos hermanas, hermanos. Dice la palabra de Dios, algunos me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe sería el tercer mensaje angélico, y yo les respondí, es en realidad el tercer mensaje angélico. La sierva del Señor respondió así. Vamos a ir continuando rápidamente hasta aquí. En estas reuniones, esto se ha hecho tan claro que un niño puede entender que es una entrega inmediata, voluntaria y confiada del corazón a Dios. Confiada del corazón a Dios. Venir y unirse con Cristo en confianza y obediencia cariñosa para guardar todos sus mandamientos y a través de los méritos de Jesucristo es un acto decisivo del individuo, comprometiendo al Señor la cuestión del alma. Es escalar por medio de Cristo, aferrado a Cristo, aceptando la justicia de Cristo como un regalo gratis. La voluntad es entregada a Cristo y a través de la fe en la justicia de Cristo hay salvación. Hemos visto evidencias en esta reunión de cuán lejos se está de la fe y la justicia de Cristo. Bien, hermanas, hermanos, yo quiero terminar con estas palabras. Hoy el pueblo de Dios, Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, sigue rechazando el mensaje de justificación por la fe. Claro que sí, mis queridos hermanas, hermanos. Es muy penoso, mis apreciados hermanas, hermanos, que hoy el pueblo de Dios no quiere aceptar el mensaje de la justificación por la fe. Por eso que hoy la iglesia ya pasó cerca de 100 años o más de 100 años, la iglesia se mantiene en una condición tibieza, en una condición, si puede ser, oscuridad espiritual. Es muy lamentable, mis queridos hermanas, hermanos, pero yo les invito en el nombre de Cristo Jesús, vengan aquí en Sacsayhuamán, estamos estudiando estos temas tan importantes para que podamos despertar, para que podamos entender, para que podamos comprender y así aceptar y llevar a la práctica este mensaje que es tan importante, justificación por la fe que nuestro Padre Celestial nos ha enviado con tanto amor, con tan misericordia que tiene Dios hacia la humanidad. Así que, mis queridos hermanas, hermanos, no desperdiciemos nuestro tiempo sábado tras sábado recibiendo un mensaje, verdad mezclada con un poco de mentira. Porque dice la palabra de Dios, no pueden haber armonía con la luz, con las tinieblas. Bien, mis queridos hermanas, hermanos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, alabado sea el nombre de Dios.